Mi gente, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una noche más de Miedosos pero Sabrosos y les damos la bienvenida a toda la raza que se está conectando. Agradezco mucho su participación y que nos sigan viendo. Hoy les presento a mi canal Javi, que se pone en controles. Me tocó hacer el programa un poquito más temprano por trabajo que me salió, pero aún así aquí estamos sin dejarlos sin el programa que a ustedes les gusta. Les mando un saludo a toda la raza que yo sé que va a estar: a Locochiva, a Game Logo, a Jericuatl, a Mariposas y a toda la raza que está aquí, a su niño, a mi hijadita Nancy que siempre está con nosotros. Ya soltó el frío aquí en Monterrey, ya estamos en... Esperemos que no nos mienta, porque es muy probable que cambie el clima en cualquier momento y empiece el calor horripilante. Entonces ya empezamos con los fríos y las noches frescas. Hoy me tocó sacar un tema del que mucha gente ha hablado. Ese tema que ha sido un tabú, de saber si es cierto, de saber si es una mentira. Se ha hablado de este tema muchas veces en muchos países. La iglesia sabe de este tema. Es más, tiene gente especializada para este tema. Y pues sin más ni más, hoy nos tocó hablar de los exorcismos. Y esos exorcismos que han llegado hasta la pantalla. Yo espero que les guste, banda. En la creencia religiosa, el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna. En este caso, no todos los exorcismos o la gente que está exorcizada, que ya es cuando les quitan esto, no tiene que ser una persona humana. Esto también puede ser a un animal o incluso a un objeto o a un lugar. Los seres malignos o los seres que toman parte de ¿cómo se le dirá? De este apoderamiento desde una persona, un animal o un lugar, son de un bajo astral. Se cuenta que raramente muchas de las gentes que han pasado por este problema han sufrido como primer síntoma la plática con algún objeto, con algún ser inanimado, el cual les habla, los saluda, los tiene cautivados. Después de eso se vuelve más fuerte. Buenas noches a la gente que está llegando aquí al panel, a todos los invitados del programa. Bienvenidos, bienvenidos. No sé, como los niños cuando se pueden a platicar con un ser inanimado. Este ser los hace entrar en confianza, los hace hacer cosas que muchas veces no quieren, hasta llegar a un momento en el cual este mismo ser entra a su cuerpo, toma la fuerza y provoca cambios radicales en la persona. Una fuerza física invade a este ser, invade a esta persona. La gente que tiene ciertos demonios adentro cuentan con una fuerza física muy grande, con una voz muy baja, con una voz muy, no sé, como que muy demoníaca, muy gutural, será muy... ¿Cómo se dirá mi Javi? Esa voz como tipo gore.
de ese momento, la gente que ha pasado con este problema empieza a hablar ciertos idiomas o ciertos dialectos que no son oriundos de su zona, que no son, no concuerdan con los años o con la antigüedad de la persona. Entre ellos el latín, el árabe. Son algunos de los dialectos que se han escuchado hablar a las personas que han padecido de este mal. El exorcismo, en el sentimiento amplio, el exorcismo de fuerza maligna o exterminación de los espíritus malignos, mediante ritos de oración solemnes y otras prácticas similares, se han practicado en diversas sociedades del mundo, desde la antigüedad hasta la época actual. Aunque los nombres significan y las formas de estos actos, fenómenos similares o religiosos, son parte de un mito, son parte de leyendas. Es un tema tabú que no mucha gente lo conoce. En el Vaticano hay un área especializada en a aprender ciertos ritos para quitarles a los demonios a las personas. Muchos de los padres que han estado involucrados en este tipo de ceremonias han tenido enfermedades, han tenido fines o han sido personas que han perdido la vida por este tipo de rituales que no tienen la suficiente fuerza, no tienen la suficiente sabiduría, y les ha provocado un daño muy extremo. Muchos de los exorcismos se han llevado a la pantalla grande y han tenido dentro de las filmaciones algunos de los sucesos más fuertes. Todos conocemos la película del Exorcista, la primera, la cual produjo enfermedad, la cual produjo hasta la muerte de algunas personas. Hollywood no se ha ido limpio con este tipo de casos, y muchos de los famosos han tenido contacto con este tipo de cosas. La hijada del famoso actor Morgan Freeman, la joven de 33 años, Ed Haynes, perdió la vida según los vecinos en el ritual de exorcismo. El presunto asesino, en nombre de Dios, apuñaló 17 veces en el tórax a la víctima. Luego de hacerlo, emitió un grito con esta fuerza demoníaca, evocando a Jesucristo ha nacido. Ese mensaje se escuchó incluso por las autoridades policíacas al responder el llamado de emergencia. Entonces es algo que también ha causado una inquietud muy fuerte. Otro de estos casos, El exorcismo de Emily Rose, es una película basada en la vida de Annalise Michel, una de las más controvertidas y famosas. Annalise Michel, de 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales. Fue a parar un centro psiquiátrico en 1973. La joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces, despreciaba objetos religiosos y bebía su propia orina. Los padres de Annalise decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió el exorcismo. Aún así, dos sacerdotes le hicieron diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsis y trastorno mental dejó de ser tratado. Annalise falleció en 1974, con solo 23 años, víctima del agotamiento. Esta persona,
Esta película mucha gente lo vio, pero desafortunadamente a esta niña le dejaron de dar un tratamiento que la estaba mejorando para llevarla a hacer un exorcismo que no le sirvió de nada. Médicamente se sabía que la niña tenía un problema muy muy fuerte. Los sacerdotes quisieron que quitaron las cuales dijeron que el tratamiento que le estaban dando no era real, no le iba a servir de nada. Están siendo investigados por lo que pasó. Entonces ahí hay varias inconsistencias en varios de los casos. Clara Herman Kellett, una adolescente de 16 años, cristiana, y de la misión de San Miguel en Sudáfrica, en unos extraños rituales hizo un pacto con Satanás en 1906. A partir de ese momento, hablaba y entendía lenguas que para ellos eran desconocidas. Rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historia de la gente que se encontraba a su alrededor. Clara fue sometida a un exorcismo durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaba ayudarla. Más de 160 personas fueron testigos de cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. 2 días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo y Clara pudo seguir su vida. Ya cuando se oye esto, de que la persona puede levitar, tiene la fuerza suficiente para mover a una o más personas, que este ente o este ser demoníaco con el cual se hizo un pacto, habla de que el ser tomó posesión, no permitió que se le diera en este pacto. Ella le pedía, por lo que leemos aquí, le pidió entender cosas, leer los pensamientos de la gente, saber lo que la gente quiere, hablar, inteligencia, lo cual no fue cumplido. Yo no sé si esto sea una enfermedad mental. Yo no sé si en verdad este ser tenga la fuerza suficiente como para entrar a un cuerpo humano y tratar de someter a muchas personas. Hay muchos más. Dice David Berkowski, también conocido como el hijo de Sam, o de 44 Killer, fue un asesino en serie. Se caracterizaba por dejar notas provocativas en los escenarios del crimen. Llegó a matar a 6 personas y herir a otras 7. Ese verano de 1976 se le conoció como el verano de Sam. Cuando Berkowski fue identificado fue identificado y enjuiciado, confesó los crímenes alegando que fue culpa del demonio, que lo había poseído. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas, aunque su cadena fue modificada en 1990 al haber pruebas en las cuales él decía que estaba en una secta satánica y no era así. Él tenía una enfermedad mental. Arne Cheyenne Johnson se hizo famoso por ser el primer enjuiciado como dominado asesino. Sus representantes legales intentaron demostrar que el acusado no era culpable de los crímenes cometidos, pues estaba poseído. Johnson acabó con la vida de su casero en Connecticut en 1981. Todas estas personas que han tenido contacto o que han tenido la desdicha de ser poseídos han acabado con la vida. Todos, desafortunadamente, han tenido casos clínicos en los cuales psicosis, los problemas mentales siempre salen a reducir. La gente que ha hecho algún pacto con un demonio o con un ente de bajo astral lo hace, según lo que sé, lo hacen por una superación.
lo hacen por ser mejor en algo. Ahí está Paganini, uno de los más virtuosos violinistas, que hizo un pacto con el diablo para tener la belleza de la música. En México también se hizo sonar mucho en el estado de Veracruz. Los gritos de una joven se escuchaban todas las noches. Todas las noches se escuchaban gritos, alaridos, lo cual llamó la atención de todo el poblado. La gente empezó a notar comportamientos extraños de esta niña, la cual tenía 8 hermanitos y era una niña de escasos recursos. Pero al parecer todas las noches un ente tomaba su cuerpo. Ella gritaba, jadeaba y empezaba a hablar lenguas que nadie más conocía. Un padre con experiencia total en exorcismos, estudiado en el Vaticano, tomó el caso. Se hizo llegar desde la Ciudad de México hasta el estado de Veracruz para checar a esta pequeña niña y someterla a un exorcismo. El padre se dio cuenta que la fuerza sobrehumana que tenía esta pequeña era era algo muy notorio. Ella dormía con sus 8 hermanos, una familia muy pobre. Ella aventó a sus padres, lastimó a sus pequeños hermanitos y nadie entendía por qué. Cuando el padre llega a la casa, empieza a investigar y empieza a deducir cuáles son las casas que han llevado a que esto suceda. Al darse cuenta que los padres son de escasos recursos, se da cuenta que ya no puede tener una educación en la cual le enseñen germano, le enseñen latín, le enseñen lenguas que ni siquiera para los años en los que fue este suceso había un docente o un maestro que les pudiera enseñar. El exorcismo se practicó dentro de su casa y les voy a pasar algunas imágenes que yo espero les guste. La cara de la pequeña se modificaba al tomarle las fotos. Son fotos en blanco y negro de los años 60, los cuales raramente se podían modificar, raramente se podían editar, porque en ese tiempo ni siquiera se existía, no había una persona especializada en esto, no había una persona que supiera editar o que supiera modificar este tipo de imágenes. La cara de la niña se malformaba. Los gritos que fueron grabados después de este exorcismo es una voz a la cual la niña no podía llegar por la edad que tenía. Los gritos con unos graves bastante perturbadores fueron grabados, quedaron inmortalizados en varios cassettes, en los cuales se escucha hablar a la niña en 3 idiomas, en 3 lenguas diferentes. La niña fue exorcizada. Este caso se llevó hasta la pantalla grande. Lógicamente eliminando y quitando las partes más fuertes en las cuales nadie quiso ser partícipe. Hemos escuchado de algunas de las películas más aterradoras. Hemos visto casos de exorcismos desde a niños, pero lo más raro son los objetos que tienen un demonio adentro. Son las casas que tienen fenómenos poltergeist, en las cuales también puede haber un problema y también se exorcizan.
de cuáles podemos hablar. De las muñecas poseídas, de los cuadros que tienen historias. El cuadro del el hombre angustiado fue pintado con la misma sangre de la persona. Este cuadro sigue, en estos años se exhibe todavía, pero se habla que esta obra de arte, del fondo de esta obra de arte se escuchaban gritos, alaridos. De la parte de atrás del cuadro, de este lienzo, se prende fuego, el cual deja manchado cierta área de este cuadro. El artista que hizo esto mezcló su sangre con la pintura. Acabando el cuadro, él se arranca la vida. El cuadro queda no con un demonio, sino con un ser atrapado, el cual ha provocado 1000 veces sustos, que la gente haya querido vender y sacar de la casa este horrible cuadro. Una historia más, el cuadro de los niños llorones. Habla de esos pequeños niños que estuvieron en la guerra. Es una colección en la cual siempre se muestran niños llorando. El trasfondo de este cuadro tiene una oscuridad, porque según en uno de ellos, un demonio está atrapado. Él ha provocado el llanto. Él ha provocado toda la tristeza que está guardada y acomodada en la historia de estos cuadros. Ahí tenemos. ¿Tenemos alguna imagen, hermanito? Ahorita te mando las imágenes de este cuadro para que la gente lo vea. Dame un segundo. Se llama el... Bueno, ahorita te las mando. Un segundo, que no carga mi teléfono, pero bueno. Sí, se llama el cuadro del hombre angustiado, carnal. Ahí tienes la oportunidad nada más para que la gente lo vea. Ahí está. Dicen que este cuadro, si ves esos colores, hermano, el color fue combinado con la sangre del artista, güey. Entonces este cuadro lo tenían escondido en un sótano, en el cual todas las noches se escuchaban gritos, se escuchaban lamentos, se escuchaban cómo rasguñaban desde adentro del cuadro. Este cuadro fue comprado por una señora, la cual después lo volvió a regalar a otra persona por no aguantar todo lo que viene. Que les vaya bien. ¿A dónde van? Ah, perfecto, que les vaya muy bien. Entonces, ese es uno de los cuadros que tienen más actividad de un demonio adentro. El cuadro también, el de los niños llorones, carnal. Ahí sí me echas la mano.
Ese mero, carnal. Y tiene, este cuadro tiene otra historia, carnal. Todas las personas que han sido dueñas de esta colección de cuadros, aparte de escuchar voces, aparte de escuchar alaridos y lamentos, han tenido un problema más. Cada que este cuadro es cambiado de casa, se prende la casa. Siempre pasa que las casas donde están este tipo de cuadros de los niños llorones se prenden, entran en llamas. Todos estos niños fueron niños que estuvieron en la guerra. Son niños reales que existieron y que fueron captados por una persona y los plasmó en un lienzo. Han habido incendios en todas las casas donde estos cuadros han sido exhibidos, donde estos cuadros han tenido algo que ver en la historia. Ahí nos damos cuenta que no solamente las personas han tenido un problema con posesión, sino también los objetos inanimados tienen este problema. Dice, tengo también otro de los exorcismos, el cual tiene ya más de 70 años. Han pasado 70 años y la casa sigue en pie, sobre un pequeño césped muy cuidado. 4 escalones llevan a un porche cuyas columnas sostienen un tejado de color pizarra y un ventanal asoma al primer piso. Con unas cortinas blancas, medio bajadas, nadie sospecharía hoy que en enero de 1949, tras estas paredes del número 3807 de la avenida 40 de la localidad de Cottage City, a las afueras de Wisconsin, Ronald Edwin Hunker padecía un profundo cambio de conducta que convenció a su familia de que estaba poseído e inspiró el libro y la película más celebrada del género de terror. Quienes realizaron aquel exorcismo han muerto hace tiempo. Uno de los jesuitas, sin embargo, recogió sus impresiones en un diario de 24 páginas oculto durante décadas, bajo el título de Estudios de Padres Jesuitas. Narra hechos supuestamente acontecidos entre el 15 de enero y el 18 de abril de 1949. Asegura que el niño al que se refería como el poseidum de Ronald Doe jugaba a la ouija con su tía Harriet, quien murió el 26 de enero por complicaciones de esclerosis múltiple. La familia asegura que desde entonces, incluso de la muerte, la tía oyó arañazos y golpes bajo el suelo. El niño fue llamado ante un pastor luterano que lo atendió en su parroquia y dijo haber escuchado también arañazos y golpes, además de ver una cama y una silla moverse sin motivo aparente. A partir del 26 de febrero, la piel del niño comenzó a mostrar arañazos y este se volvió mucho más violento. Fue llevado al hospital de la Universidad de Greenwood, donde fue examinado pero no se le encontró ninguna dolencia.
La primera semana de marzo de 1949, su familia se trasladó a Missouri. Aunque eran protestantes luteranos, se pusieron en manos de los curas católicos porque su pastor les dijo que eran lo que mejor trataban casos de posesión. El rito duró un mes y durante los rezos el niño se mostró más y más violento. Habló en latín, incitó a los curas, hirió a uno de ellos con un muelle que se había soltado de la cama. Finalmente, el 18 de abril, en el hospital de Hermanos Alecciones de San Luis, el niño volvió a la normalidad. Se ha ido, dijo tras gritar el nombre de Satán. Del diario donde figura relatos se hicieron solo 5 copias. Una quedó recauda en el Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel de Washington y acabó en manos del padre Eugene B. Gallagher en otoño de 1949. Este religioso impartió una asignatura sobre el Nuevo Testamento en la Universidad de Greenwood, en lo que estudiaba William Peter Bleedy, y entonces espiritista y escritor. Al explicar los exorcismos de Jesucristo, describió que los evangelistas y sinópticos, Gallagher hizo referencia al caso del pequeño Hunkeler. Varios alumnos habían oído hablar de él porque el 20 de agosto de aquel año, el diario de Washington Post había publicado en un lugar destacado de su propiedad la siguiente noticia. En lo que es las experiencias más destacadas de su naturaleza, en la reciente historia religiosa, un niño de 14 años ha sido liberado de una posesión del diablo por un cura católico, según informó las fuentes católicas. Este caso tiene ya 70 años, hermano. Uno de los primeros casos documentados que hasta los diarios hicieron sonar de este pobre niño que como te había dicho, güey, empiezan a hablar lenguas que ni siquiera datan de su época, que los papás no pudieron haberles inculcado. Dice, otros de los exorcismos. Dice, las reuniones entre los exorcistas de todo el mundo también pretenden disminificar las obras cinematográficas que han retratado la figura del exorcista. En su intervención en el 2014, en un reportaje de Equipos Investigación, el sacerdote León Juan José Gallego Salvador, quien falleció estos días, creó una gran polémica por sus palabras ante los periodistas. De lunes a viernes recibió 4 personas por la mañana. Esta es la noticia, discúlpame. Habla de un exorcismo en España, pero habla de un exorcismo masivo. Esto después de haber jugado la Ouija 10 personas con diferentes tiempos fueron tomando ciertas actitudes, las cuales no eran comunes en el día a día o en el portarse de bien, en el portarse común. Lo que hacían todos los días, todos cambiaron. Las personas empezaban a volver agresivas. Todos tenían el mismo, como hemos leído y como hemos visto, todos tienen el mismo problema. Las imágenes religiosas son objetos que ellos no quieren tocar, que no quieren ver, que no quieren sentir. Empiezan a volverse ermitaños, huraños, agresivos, hasta que llega el momento en el que nadie puede estar con ellos. En este momento los actos paranormales, los fenómenos poltergeist, se dan más a ver, se empiezan a notar más.
a estas personas, según lo que leo, 5 de ellas perdieron la vida. Ellos mismos se arrebataron la vida. No fueron ni exorcizados, no fueron ni tratados médicamente. Solamente se arrancaron la vida y no se supo más. Las otras 5 personas fueron tratadas médicamente, a las cuales se les diagnosticó esquizofrenia. Desafortunadamente, el tratamiento médico no les hizo nada bien. Nunca cambiaron, seguían escuchando voces. Seguían pidiendo que ellos se callaran, que esas voces que les retumbaban en el cerebro dejaran de cantar. Las personas que fueron exorcizadas fueron tratadas por más de un año. Los padres católicos que fueron partícipes de estos exorcismos tuvieron que trabajar más de un año, según lo que leo, con estas personas, tratando de tranquilizar, en la cual las oraciones, los saumerios, el agua bendita fueron algunos de los artilugios que se ocuparon dentro de estas ceremonias. Desafortunadamente, el padre que trató a 2 de ellos empezó con una enfermedad en la sangre que le arrebató la vida meses después de haber curado a estas personas. El tercer joven, que fue exorcizado, dice que es de Madrid, tuvo tranquilidad después de ser exorcizado por un padre luterano, estudiado en especialidad en demonología. El padre decía o relató, en base a los datos que recopiló, que uno de los demonios que estaba dentro de este joven era la bestia Leviatán. Él lo hacía comer carne cruda, lo hacía levitar y tomar de su propia orina. Este caso lo escuchamos con lo de Emily Rose, que ella tenía ese mismo problema, o este problema psicológico, que era tomar su propia orina. En algunos de los casos que se han escuchado, se dice que hasta Hitler estuvo en el cuerpo de una persona, la cual le provocó muchos de los traumas. Cuando esta joven, la cual tenía 9 demonios adentro, en los cuales Satanás era uno de los más fuertes, Mamón y Satanás, y Hitler estuvo dentro de esta persona. Fue el caso más polémico, fue uno de los asesinos más afamados, perdón, no era mujer, era un hombre, en el cual decía que todos ellos le hablaban y le decían qué hacer y cómo hacer las cosas. Este tema se ha vuelto un tabú muy fuerte. En México se han escuchado y se ha dicho que la Iglesia Católica ha tratado muchos casos de gente que tiene este gran problema. Ninguno ha sido documentado tan fuerte, ninguno ha sido tomado en cuenta tan específico, ya no se ha grabado. El especialista Carlos Trejo hizo en bien, según, grabar un exorcismo de una joven, el cual fue pasado en vivo.
lo cual le provocó una gran demanda a la empresa en la cual él trabajaba por sacar documentación y por tener videos de una niña con problemas mentales sin la autorización de los padres. Se habla de que hay mucha gente que tiene este problema y sigue escuchando voces, o lo cual las hacen hacer cosas que ellos no quieren. Les hacen tener pensamientos psicóticos, hacer aberraciones. Y muchos de los asesinos que en México se han hablado, como el caso de Querétaro, en el cual una madre le arrebata la vida a sus hijas. Ella dice que una voz le hablaba y le decía que hiciera esto, la cual estuvo inmiscuida, ya salió. El caso Mijangos fue algo muy, 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 muy fuerte. El caso Mijangos tuvo muchas vertientes. Ella decía que una voz le dijo que lo hiciera, que una fuerza del más allá provocó que ella se volviera loca y le arrebatara la vida a sus hijos. Yo no llego a comprender qué tan fuerte tiene que ser el demonio o el ser de bajo astral para poder controlarte, o qué tan débil de espíritu tengas que ser tú para que este ser pueda controlar todo tu entorno, tu sueño. Mi gente, esto es uno de los temas más tabús que se ha escuchado desde hace muchos años. En muchas de las religiones se tiene sabido que seres o monstruos o demonios han tomado parte de la vida de las personas y han provocado que la muerte haya llegado rápidamente. Con esto dejo el tema, lo dejo a su criterio. Si ustedes creen que es cierto, déjenoslo saber. Si ustedes tienen algún caso en el cual se hayan enterado o hayan participado en un exorcismo, háganmelo saber. Yo sé que hay mucha gente que ha estado en lugares donde desafortunadamente las cosas no son como lo que pasa día a día. Y pues bueno, antes de irnos, mucha gente me había preguntado, ¿qué es lo que puedo hacer para que mi día a día sea más rápido, para que mi día a día tenga más prosperidad, para que pueda salir adelante, para que esa deidad llamada Elegua trabaje para mí, me cierre las puertas malas y me abra los caminos que yo quiero? Esta obra se hace el día lunes. ¿Y por qué todas las obras de Elegua se hacen los días lunes? Es el día en el cual él se le festeja. Para los religiosos es el primer día de la semana donde empieza el laburo. ¿Qué ocupamos? Un plato blanco. Vamos a ocupar 9 pedazos pequeñitos del tamaño de una moneda de 2 pesos o de 5 pesos. De cachitos de coco. Con una pieza de coco puedes sacar las 9 hojuelas o las 9 moneditas de coco, en las cuales las vas a poner alrededor del plato, dentro del plato pero por la orilla. A cada una de estas piezas le vas a poner manteca de corojo, que es una manteca de color amarillo. Les vas a poner una gotita de manteca de corojo, y sobre cada una de ellas le vas a poner una pimienta negra. Estas 9 piezas van a estar frente a un Elegua, la gente que lo tenga, y la que no,
solamente lo pone a pie de la puerta. Al centro de este plato va a ir una vela blanca. Empezando los días lunes y culminando el día miércoles. Esta obra nos va a servir para salir adelante, para que lo que queramos llegue rápidamente. Si estamos buscando un trabajo, esto va a llegar de manera más rápida. Si estamos buscando que las cosas sean mejores en nuestra vida, esto lo va a traer. Se lo repito nuevamente, un platito blanco, 9 piezas de coco, pequeñas del tamaño de una moneda de 5 pesos o de peso, una gota de manteca de corojo, una pimienta sobre cada una vela al centro y va en el piso, frente a la puerta, o la gente que tengan ya un elecua en casa, se le pone frente al elecua. La gente que sepa ya tenga una oración hacia esta deidad, se la puede decir. La gente que es religiosa santera le puede tirar sus cocos para saber cuál es el camino de la semana. Y la gente que no está consagrada y quiere hacer esta obra, solamente lo tiene que poner detrás de la puerta. Si ya estás harto de la gente que se mete contigo, de la gente que habla de ti, que no te deja avanzar y que siempre está jodiéndote, esta obra te va a servir para que acabes con ellos, para que no volteen a verte, para que no te molesten. En una berenjena le vas a sacar todo el relleno. De ese lado vas a dejar que una vela negra tiene el nombre completo escrito en un papel de la persona o personas que te han estado entorpeciendo la vida, que te han estado molestando. Esta vela negra va a cubrir todo el papel y le vas a colocar. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? Le vas a cubrir con pimientas negras y pimientas de Guinea. Le vas a poner la vela negra y vas a dejar que ésta se consuma tapando y cubriendo todo este nombre. Ya pasado esto, la otra mitad va a tapar la berenjena y con un listón café la vas a cerrar, que quede una vez más unida. Vas a cerrar esta obra y la vas a dejar en Tierra Santa. Cuando llegues ahí, pídelo ya, que acabe el trabajo, que este regalo es para él, que este regalo es para que cuide y te bendiga con su fuerza infinita y te quite de su camino a todas esas personas que te están entorpeciendo. Con esto ustedes van a poder avanzar y van a poder quitar de su camino a la gente que les está estorbando, a la gente que les está dando problemas y no los deja caminar en paz. Mi gente, yo con esto me despido. Les agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros, volviendo a ese mood de miedo, volviendo a ese programa que a la gente le gustaba. Con esto me despido, les doy las gracias de parte del estudio de base, de mi hermano Javi, que lo pueden seguir. ¿Dónde te pueden seguir, hermano? @estudio de base. Y ya saben, muerto-29 en Instagram y en YouTube estamos como El Muerto Oficial. Mi gente, muy buenas noches. Descansen y nos vemos en la próxima emisión de Miedosos pero Sabrosos.